nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Queridos hermanos, que la gracia del Señor esté con ustedes, que los guarde, los proteja y los bendiga por siempre. Hoy día es el domingo 25 de octubre del año 2020, y este domingo nos corresponde celebrar el sexto domingo del ciclo de San Lucas, apóstol evangelista. Y en una mención especial, hoy día nuestro santoral ortodoxo nos invita a conmemorar al santo mártir Marquiano y Martirio. Y además recordamos a Tabita la misericordiosa, que fue la joven a la quien Pedro resucitó. Este hecho está documentado en el libro Los Hechos de los Apóstoles. El que quiera revisarlo, ¿cierto? Capítulo 9, del versículo 36 al 42. Así que en forma muy especial, a mi querida Tabita, una amiga muy querida del corazón, de Rodelillo, un abrazo grande y felicidades por su santo ortodoxo. Así que, Tavi, felicidades. Bien. Hoy día las lecturas de hoy día están tomadas de las epístolas, corresponde al 20º domingo después de Pentecostés, y la lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, del 11 al 19, una lectura muy hermosa porque recomiendo que la revisen, se aporta también, porque habla de la actividad que tuvo Pablo, ¿cierto?, una vez convertido al cristianismo, y qué es lo que hizo, así que los invito a revisar eso. En cuanto al Evangelio, tenemos, como ya dije, el sexto domingo del ciclo de San Lucas, y su lectura está tomada de su Evangelio, del capítulo 8, del 27 al 39, cuando Jesús visita a los Gadarenos, ¿cierto?, y tiene este encuentro con el endemoniado. Así que vamos a ver paso a paso de qué se trata esto. Los Gadarenos eran una zona pagana, no judía, y es por eso que Jesús ingresa a la zona de los Gadarenos para encontrarse con el endemoniado. Dice el texto: en aquel tiempo, al llegar Jesús a la tierra de los Gadarenos, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, poseído por los demonios desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros, ¿cierto? Esta primera imagen ya nos habla de, si ustedes quieren hablar de endemoniados y exorcismos y cine y películas, bien, pero el tenor del Evangelio y de la evangelización de Jesús no es con respecto a esto, porque el cine y la literatura ha tomado mucho de esto para poder hacer grandes producciones, ¿cierto?, llamativas producciones, impactantes producciones, que no necesariamente se condicen con la línea predicativa del Evangelio, del mensaje del reino de Dios. En primer lugar, tenemos que entender que un hombre de la ciudad, obviamente, un citadino, un hombre que vive en comunidad, en una civilización, pero que tiene tres rasgos característicos: no vestía ropa, no moraba en casa, sino que habitaba en los sepulcros, ¿cierto? Esto ya es extraño, porque habla de un comportamiento anormal, habla de un comportamiento irracional, no comúnmente aceptado, ¿cierto? Una persona que anda desnuda por la calle, que no mora en su casa, sino que está viviendo en los sepulcros. Nos habla de que algo está sucediendo, algo extraño, y tiene que ver necesaria y vitalmente con el encuentro con el Señor. Así que seguimos. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Al verse acercar a Jesús, inmediatamente este hombre percibe la presencia de Jesús, y no solamente de Jesús, porque es importante la frase que le dice: ¿qué tienes conmigo? Es decir, ¿por qué te vienes a enfrentar? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te involucra conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Es decir, estos demonios reconocen en la persona de Jesús la presencia de algo especial, que es el Dios Altísimo, que se ha encarnado en la Santísima Virgen María para poder otorgarnos la salvación y la vida eterna. Entonces el demonio entiende y sabe que Jesús, por testimonio de la Biblia, entiende y sabe que Jesús es el Hijo de Dios, y que su presencia atormenta
No hay nada que moleste más a un demonio, a un espíritu maligno, que el nombre de Jesús. Solamente con decir Jesús, ya el espíritu maligno es espantado, ¿cierto? Porque huye de ese nombre dulcísimo, dicen los padres. El nombre dulcísimo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, su nombre ya solamente atormenta al demonio, que se ve en una situación difícil. ¿Por qué? Porque está enfrentado al poder inefable e inescrutable de Dios mismo. Porque mandaba al espíritu que saliese del hombre. Hay una actividad de Jesús ahí tratando de luchar contra el espíritu, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos para custodiarle, pues rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos, ¿cierto? Otra imagen impactante de este hombre que no puede ser sujetado, no puede ser contenido por esta fuerza inefable de la presencia del mal, ¿cierto? Que no solamente rompía cadenas, sino que huía al desierto. Y en el desierto, todos ustedes saben que la vida es inhóspita, es difícil, las condiciones climáticas, ¿cierto?, son muy extremas, por lo tanto, no es un lugar para vivir. Nuevamente, la imagen de algo raro, algo irracional, algo fuera de lo normal que está sucediendo, y que en definitiva va a redundar en el diálogo siguiente que tiene Jesús, y que es cuando Jesús le dice: ¿cuál es tu nombre? Y le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte, y le rogaron que le permitiese entrar en ellos, y los permitió. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó a un despeñadero al lago y se ahogó. Aquí hay dos líneas que podemos tomar en forma paralela o independiente. Los gadarenos no eran creyentes, por lo tanto no eran judíos, y como no eran judíos, apacentaban cerdos, ¿cierto? Porque para el judío está prohibido comer el cerdo, porque lo consideran un animal impuro, corrupto. Por lo tanto, otra imagen del mundo pagano, ¿cierto?, que está en el hato de cerdos que ellos criaban y obviamente consumían y vendían a otras tribus paganas vecinas. Gadara es una zona que está al oriente de Palestina, y es una zona que está alejada del mundo creyente. Por lo tanto, la entrada de Jesús tiene mucho que ver con lo que hoy día nos va a suceder a nosotros. Entonces, el hato de cerdos es esta manifestación de la inmundicia para el mundo judío, y es a ese lugar, al hato de cerdos, donde los demonios van, ¿cierto? Es decir, van de un ser humano que está poseído por la fuerza maligna hacia algo inmundo, ¿cierto? Y ese algo inmundo, ni siquiera los demonios pueden resistirlo. ¿Por qué? Porque una vez entrado en los cerdos, el hato, que estamos hablando de una gran cantidad de cerdos, más de 3.000 cerdos, se precipitan por el despeñadero hacia el lago y se ahogan. La otra información que nos llega de los estudiosos de la Biblia, los biblistas y comentaristas de los textos bíblicos, es que la legión, como él dice: ¿cuál es tu nombre? Legión. La legión es una gran cantidad de hombres. La legión romana eran 4.200 hombres aproximadamente. Fueron cambiando durante el tiempo, y llegó a tener 6.000 hombres la legión romana. Pero aquí hay un apunte muy, muy importante de muchos comentaristas que dicen que Lucas está tomando una imagen muy importante de la Legio Décima Fretensis, que era la 10ª legión romana, cuyo símbolo, como ustedes pueden ver, era el cerdo, ¿cierto? En sus banderas, sus estandartes tenían el cerdo que los identificaba, y que esta legión, la 10ª, el año 70, entra en Jerusalén. Primero la sitia, se produce el sitio de la ciudad de Jerusalén durante largos meses, y esta legión se caracterizaba, la 10ª, por tener máquinas de guerra muy importantes para la época, que tenían sistemas para lanzar piedras de más de 25-30 kilos a una distancia de más de 400 metros. Y también tenían un sistema de proyectiles que eran capaces de perforar las murallas de las ciudades donde la gente estaba sitiada. Entonces hay una imagen de la Jerusalén sitiada, ¿cierto?, por estos cerdos, por la legión, por el peligro, el maligno que era el Imperio Romano para el mundo creyente,
y que ese mundo pagano entra a la ciudad de Jerusalén, la sitia en primer lugar, la devasta y la profana, como dicen los salmos, ¿cierto? Los pueblos han pisado tu heredad, Señor, y entra finalmente esta legión y destruye la ciudad, produciendo la devastación y el exilio del pueblo judío. Así que esas imágenes están presentes hoy día con Lucas, que eventualmente está viendo, ¿cierto? En algún momento está viendo esta devastación y la está registrando para que quede nosotros anotada. Más adelante tenemos, ¿cierto? En el texto: entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Entonces Jesús, al verse resistido por estas personas que ven en Jesús un daño económico, eventualmente. ¿Por qué? Porque ese hato de cerdos era eventualmente el sostén de las familias de Gadara. Entonces Jesús, enfrentándose al mal, ¿qué es lo que hace? Destruye la autoridad del dinero sobre la gente. Pero uno, como ser humano, y ellos como seres humanos, se vieron perjudicados en su parte material, por lo tanto no era conveniente, ¿cierto? No me conviene que Jesús se caiga, este tipo aquí me está perjudicando, así que lo quiero fuera, por lo tanto lo expulso de mis terrenos. Finalmente él se encuentra con el endemoniado que había sido sanado y que estaba ya en forma normal, cuerda, vestido, ¿cierto? Y le dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Entonces Lucas finalmente termina esta historia para decirnos de que Jesús encomienda a la gente decir cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, y la gente a su vez le dice: mira lo que ha hecho Jesús conmigo, equiparando, igualando, identificando a Jesús con Dios mismo. Este evangelio es muy importante para nuestra vida práctica, porque nos llama a luchar y tener un desarrollo de nuestra vida, principalmente basado en impedir que las fuerzas malignas nos posean y nos dominen, ¿cierto? Y todo, no necesariamente uno tiene que estar poseído cinematográficamente por el demonio, sino que todo esto que tiene que ver con nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones, nuestro mal actuar con la gente. Como nosotros, Lucas hoy día nos invita a cómo actuar correctamente y no andar desnudos y no andar por el mundo viviendo en sepulcros. Estamos llamados, queridos hermanos, por la invitación de Jesús, a derrotar toda esta maldad que hay en nosotros, todo esto que la sociedad ha plantado en nuestra vida, que es el mal comportamiento, el mal pensar, el mal actuar, el mal decir y maldecir, que para nada nos edifica. Hoy día la edificación tiene que ver con cómo nosotros nos desligamos de las fuerzas malignas y cómo somos capaces de apartarnos de este camino de mal para poder caminar con Jesús, ¿cierto? Desligados de toda aquella autoridad, poder, esclavitud que las cosas materiales nos están provocando. Sobre todo en este tiempo moderno, que hay tanto acceso a tanta información en primer lugar y a tanto material. Debemos ser capaces de controlarnos, y no solamente controlarnos, sino que ser capaces de dominar nosotros a nuestra humanidad para poder no estar atados por las cadenas como este hombre, sino que estar libres. Jesús te da libertad y te dice: libérate de las fuerzas malignas, exorcízate, es decir, haz que las fuerzas malignas no tengan dominio sobre ti. Van a estar siempre presentes, pero la idea es que nos podamos desligar de su poder, de su dominación, de su mandato, tal como lo ha hecho el Señor Jesús hoy día, buscando no solamente nuestra edificación espiritual, sino que también nuestro crecimiento en la fe. Caminar con Dios, caminar hacia Dios, significa desligarnos de la tierra, desligarnos de lo terrenal y ser capaces de caminar en una vida mucho más celestial. Esa es la verdad. Entonces, si somos capaces de lanzar por el abismo todas nuestras tendencias, todas nuestras pasiones,
toda nuestra maldad, ¿cierto?, en la cual hemos sido educados, y poder implantar la presencia de Jesús, salvadora, amorosa, misericordiosa, vamos a ser capaces de poder entablar relaciones edificantes con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros mayores, con nuestros menores, y mirar todo a través del mundo de la libertad, del amor y la misericordia que Jesús hoy día te viene a entregar y a regalar, porque es bondadoso y amante de la humanidad. Caminemos con Jesús, no caminemos con otra cosa, no con otra persona. Caminemos en la senda del Señor para que podamos mejorar nuestra vida, nuestro hogar, nuestra fábrica, nuestra oficina, nuestro entorno, y ese entorno sea sano para que mutuamente crezcamos en sanidad, en amor, en paz y finalmente en la alegría de vivir para Dios y para el resto. Espero que el Señor los bendiga y pido para que su bendición esté con todos y cada uno de ustedes por siempre. Amén.